revelado, la impactante historia de una viuda apache y sus manos traicioneras en soledad extraordinaria. María respiraba profundamente mientras la brisa cálida acariciaba su rostro arrugado. A sus 60 años, el peso de la soledad había calado hondo en su corazón, un eco persistente desde que su esposo, un líder ávido de justicia, partió de este mundo. En la penumbra de su hogar, cada rincón recordaba su risueña presencia, pero ahora, todo lo que quedaba era un silencio abrumador. Mientras labora en la finca familiar, las manos de María, endurecidas por el trabajo y la tristeza, se detienen al tocar un objeto roído. Era un viejo diario, el de su difunto esposo. Con cada página que leía, una sombra oscura emergía del pasado. Él había tejido un ambicioso proyecto que prometía sacar a su pueblo de la miseria. Pero la traición de aquellos a quienes consideraba amigos llevó todo al fracaso. El dolor y la ira se agolparon en su pecho, empujando a María hacia un precipicio emocional. ¿Cómo pudo él confiar en esa gente? ¿Cómo pudo haberles entregado su corazón y su sueño, solo para ser aplastado? En medio de sus pensamientos, su querido hijo Miguel entró sin hacer ruido. Sus ojos, llenos de ambición, la miraron con la intensidad de un futuro desconocido, nutriendo sueños de convertirse en médico. Miguel era el hilo de esperanza que mantenía a flote a María en su mar de desolación. Pero, en su mente, comenzó a surgir el temor. ¿Y si su lucha por cambiar el rumbo del pueblo desvanecía su deseo de alcanzar sus propias metas? La idea de que Miguel dejara de lado sus sueños por ella la atormentaba. María sentía que cada decisión la empujaba más lejos de lo que había sido, cada vez más lejos de la vida que anhelaba unir con la de su hijo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada vez que enfrentaba la verdad en ese diario, la ira se transformaba en una llama ardiendo en su pecho. La traición a su esposo, la miseria prolongada de su pueblo, su propio miedo a ser vista como una madre que no puede proteger los sueños de su hijo. María luchaba con el deseo de venganza que burbujeaba en su interior. Ya no podía ignorar que la injusticia clamaba en su corazón. Pero el precio a pagar podría ser demasiado alto. Sin embargo, la imagen de su esposo, su risa, su visión para un mundo mejor, la llenaba de cierta claridad. Las emociones se desbordaron cuando se acercó a la reunión del pueblo. El aire estaba cargado de expectativas y murmullos nerviosos. Con cada paso, el peso del desánimo y el miedo a las consecuencias de enfrentarse a los poderosos se hicieron más intensos. Pero la voz de su esposo resonaba en sus pensamientos. «Lucha, María, nunca te rindas». ¿Se atrevería a desafiar a los que habían despojado a su gente de la dignidad que merecían? María inhaló hondo, sus manos temblando de ansiedad, mientras se preparaba para alzar la voz. La tensión se palpaba en sus venas, como si el tiempo se detuviera. Su corazón latía con fuerza, y a medida que se levantaba, el mundo a su alrededor desapareció. La multitud la miraba, el silencio suspendido de la incertidumbre aventurando lo que diría. La verdad de su dilema la consumía. ¿Podría ser capaz de despertar a su gente, o simplemente caería en el olvido? En ese momento, todos los elementos se alinearon. El futuro de María y Miguel tocaba la puerta, y la respuesta apenas comenzaba a delinearse en el horizonte. Las palabras aún flotaban en el aire cuando María se encontró frente a la multitud, sintiendo que la mirada de cada uno de los presentes la atravesaba. La incertidumbre aumentaba, y la brecha entre su deseo de actuar y su miedo paralizante se tornó abrumadora.
Pero en su interior, en medio del caos, una chispa de determinación comenzó a encenderse. Era el mismo fuego que había llevado a su esposo a luchar por su gente, un fuego que ella había enterrado bajo el peso de su tristeza y soledad. Con voz temblorosa, pero firme, comenzó a hablar. Su primer intento fue un susurro, pero cada palabra se tornó un eco más fuerte, un reclamo por dignidad y justicia. Las historias de su pueblo, de su sufrimiento, de las promesas rotas, comenzaron a cobrar vida en su discurso. A medida que hablaba, sus manos, antiguas y arrugadas, se movían con un nuevo propósito. Eran manos que habían sufrido desdicha, pero ahora se convirtieron en la extensión de su voz, señalando no solo a los culpables, sino a su propio ideal de justicia. La mirada de Miguel en la audiencia le dio fuerza, lo cual la empujó a seguir. La historia de su esposo resonaba en cada frase, como un mantra que la animaba a no rendirse. Era la oportunidad de honrar su legado, no dejándolo caer en el olvido, sino construyendo un futuro diferente. Sus palabras empezaron a provocar una reacción en el público. Los murmullos cesaron y comenzaron a surgir algunos rostros enrojecidos por la rabia contra aquellos que los habían traicionado. A medida que el eco de su voz llenaba el espacio, se dio cuenta de que la venganza no era lo que buscaba. En su lucha había un deseo más profundo: la transformación, la construcción de una comunidad consciente y unida. Sin embargo, enfrentarse a los poderosos no sería una tarea sencilla. María sabía que estaba desatando fuerzas que la podrían consumir, pero la liberación que sentía al hablar, al expresar la verdad oculta por tanto tiempo, era más poderosa que cualquier temor. Terminó su intervención con un llamado urgente, no solamente a recordar, sino a actuar, a involucrarse en el proceso de cambio. Las miradas entrelazadas capturaron su promesa implícita de avanzar, y en ese instante, María se transformó de una viuda rendida en una figura potentemente inspiradora. Después de la reunión, la adrenalina de la osadía se desvaneció, dejándole una sensación de vacío y vulnerabilidad. Regresó a casa sintiendo el peso de su nueva responsabilidad. La ira y la tristeza aún flotaban en su interior, pero ahora había algo más. Esperanza, algo que creía perdido. Los días siguientes no fueron fáciles. La reacción del pueblo era incierta. Algunos se acercaban a mostrar apoyo, mientras que otros la miraban con desdén, como si cuestionaran su derecho a hablar. María comenzó a planear con Miguel, quien, impresionado por el coraje de su madre, ofreció su ayuda. Juntos, decidieron investigar más a fondo sobre las traiciones del pasado y las oportunidades para un futuro mejor. A medida que se adentraban en los recuerdos de su pueblo, María sopesaba su camino. ¿Podía realmente despertar el deseo de cambio en otros sin sacrificar la felicidad de su hijo? La pregunta se convirtió en un eco en su mente, un recordatorio de que la lucha por la justicia personal tenía sus propios sacrificios. Una noche, mientras revisaban antiguos documentos que su esposo había dejado, encontraron una carta oculta. La tinta desvanecida revelaba promesas que nunca se cumplieron. Se preguntaron si esta nueva revelación podría ser la clave para doblegar a aquellos que se habían aprovechado de su gente. La decisión de confrontar a los traidores, de desenterrar verdades que podrían cambiar todo, se volvía cada vez más clara. Pero los peligros que se presentaban eran inminentes. El momento se acercaba, y María sabía que pronto tendría que enfrentar no solo la traición de otros, sino su propia lucha interna entre lo que era y lo que deseaba ser. Su viaje apenas comenzaba, mientras se debatía entre ser una voz de cambio y mantener a su hijo en la senda de sus sueños. Con la carta temblando en sus manos, se dio cuenta de que el camino hacia adelante podría traer consigo un conflicto inevitable y personal. Estaba realmente preparada para lo que podría desencadenar este nuevo descubrimiento, y así, con la incertidumbre a la vuelta de la esquina, cada día se volvía una reflexión sobre el valor de la verdad
y los sacrificios requeridos para forjar un nuevo destino. La lucha por el futuro de su pueblo y su hijo estaba a punto de intensificarse, y María tendría que decidir en qué se convertiría: madre, líder, o quizás ambas en la encrucijada de su vida. Las primeras luces del alba se filtraban a través de las ventanas de la casa, iluminando el rostro de María mientras permanecía inmóvil en la mesa del comedor. Esa noche, había pasado horas estudiando la carta que había encontrado, intentando desentrañar el significado oculto en las palabras de su difunto esposo. Cada vuelta de frase evocaba miedos apagados, pero la familiaridad de su escritura la reconfortaba. Sin embargo, era un alivio efímero. Sabía que su carga era más pesada que nunca. La búsqueda de la verdad no solo le exigía enfrentar las promesas incumplidas de quienes habían traicionado a su gente, sino que también la empujaba a mirarse a sí misma. Nunca se había considerado una líder, pero las palabras de su hijo la hacían dudar. «Eres valiente, mamá», le había dicho Miguel la noche anterior, y ese simple reconocimiento la inquietaba. ¿Realmente estaba lista para ser una fuente de esperanza, no solo para él, sino para toda una comunidad? Decidida a tomar control de su destino, María se sentó en la habitación de su esposo, rodeada de recuerdos y sombras del pasado. Revisó de nuevo la carta. Su mensaje mandaba ecos de decepción y promesas que no se habían cumplido. La familiaridad de su letra recordaba las noches en las que compartían sueños y aspiraciones. Ahora, aquellos ideales se convertían en cadenas que la ataban al dolor. La historia de su familia estaba en juego, y mientras más reflexionaba, más comprendía que su lucha personal no podría ser aislada. La mañana transcurrió en una serie de decisiones. Decidió hablar con su vecino, un antiguo compañero de su esposo, armado con las verdades que había descubierto. Necesitaba unir fuerzas, pero el temor a una confrontación interrumpía su determinación. ¿Y si él no la apoyaba? ¿Y si su pregunta, su búsqueda, era vista como una amenaza en vez de un acto de coraje? Mientras avanzaba hacia la casa de don Ramón, la idea de apoyar a su hijo, mientras luchaba por una causa más grande, la consumía. ¿Cómo equilibrar un papel tan pesado con su deber de madre? Estaba convencida de que su lucha por la justicia no solo beneficiaría a su pueblo, sino que también crearía un legado sólido para Miguel. Pero frente a esa potencial victoria, ¿qué riesgos sería capaz de afrontar? Don Ramón la recibió con una mirada de sorpresa. Sus cejas arrugadas eran un reflejo de su incertidumbre. «María, ¿en qué puedo ayudarte?», preguntó con tono cauteloso. Antes de que pudiera articular una respuesta, los recuerdos de su esposo la asaltaron. Su calor, su risa, la pasión por la verdad se apoderaron de ella. La verdad podía ser liberadora, pero también tenía el potencial de romper lo que él había querido proteger. Sin embargo, su corazón palpitaba con la urgencia de un cambio. Mientras compartía la carta y sus hallazgos, observó que el rostro de don Ramón cambiaba. Su mirada pasó de la sorpresa a la preocupación y finalmente a la determinación. «Podemos revisar esto juntos, María. No tienes que hacerlo sola», le dijo, y las palabras fueron un bálsamo en su caos interno. Las puertas del pasado se abrían, y el camino se tornaba más claro hacia la confrontación que ella había evitado, pero la incertidumbre seguía anclada en su mente. ¿Sería capaz de avanzar sin perder todo lo que amaba? Este nuevo desafío implicaba arriesgar más que su libertad o su bienestar. Implicaba desafiar sus propios límites. María sintió como si estuviera al borde de un nuevo abismo. Primero, deberían confrontar a los responsables, pero algo aún más complejo la esperaría en el horizonte. ¿Qué revelaciones más impactantes surgirían de esta búsqueda? Con cada paso, se acercaba más a su propio destino, donde la lucha por una verdad podía significar la liberación, pero también un precio impensado que podría afectarla a ella y a Miguel. Sus instintos aguzados le decían que la próxima revelación cambiaría todo, pero ¿estarían preparados para lo que podría seguir?
La decisión de confrontar a don Ramón repercutía en su mente mientras caminaba hacia lo desconocido, con la amenaza de un descubrimiento pronto inminente que la marcaría para siempre. María salió de la casa de don Ramón con una mezcla de alivio y miedo. Había encontrado un aliado en la busca de la verdad, pero esa alianza también traía consigo nuevas responsabilidades. Caminaba con pasos firmes, aunque su mente estaba en conflicto. La determinación que había sentido al acercarse a don Ramón se desvanecía con cada momento que pasaba alejándose de él. La carga de sus descubrimientos empezaba a preocuparla. ¿Sería capaz de manejar las repercusiones que esto podría acarrear? Mientras pensaba en sus opciones, su mente volvía a las palabras de Miguel. Eran un recordatorio constante de que su vida no solo dependía de ella. También estaba en juego la inocencia de su hijo. La idea de que su búsqueda lo pusiera en peligro la aterrorizaba. Pero, ¿podía permitirse el lujo de dar un paso atrás? Había una llamada, un eco de responsabilidad que la impulsaba a continuar, a no rendirse. Decidió entonces que no podía esperar más. Abrió la puerta de casa, respiró hondo y se dispuso a organizar sus pensamientos. Necesitaba un plan, un enfoque metódico para hacer frente a las verdades que había ido destapando. Las palabras de la carta de su esposo resonaban en su mente, instándola a enfrentar a aquellos que habían traicionado sus promesas y a proteger su legado. En su mente, la figura de don Ramón emergía con claridad. Ya no lo veía solo como un viejo amigo de su esposo, sino como un socio estratégico que podría ayudarla a destapar la red de mentiras que parecía envolver su vida. Llamarlo de nuevo era una opción, pero primero debía recolectar más información. Sin embargo, su impulso la llevó a abrir el viejo armario de su esposo. Era un lugar que siempre había tratado de evitar, pero en este momento necesitaba entender todo lo que él había dejado atrás. Mientras revisaba documentos y viejas fotos, algo llamaron su atención. Un diario. Su corazón latía con fuerza. Había tenido que lidiar con el dolor de la pérdida de su esposo, pero quizás era hora de enfrentarse a su legado de una forma más profunda. El temor de descubrir más secretos se mezclaba con una curiosidad insaciable. Tras pasar horas leyendo sus pensamientos más íntimos, María comenzó a comprender a su esposo de una manera que nunca había imaginado. Él había vivido con miedo, con la carga de secretos que nunca le había revelado. ¿Cuántas veces había sentido que debía protegerla de la verdad? Cada página le daba una pista, cada palabra una posible confrontación en su futuro. La revelación de quién era realmente su esposo y lo que había escondido la llevó a una conclusión impactante. Las decisiones que él había tomado podrían haber sido las que habían desencadenado la serie de eventos que ahora enfrentaba. Este nuevo conocimiento le ofrecía una perspectiva única, pero también la hacía vulnerable a revisar las decisiones que había tomado a lo largo de su vida. Con cada pase de página se sentía aún más empoderada, pero también atrapada en el remolino de emociones contradictorias. Aún existía el riesgo de perder a Miguel, su única razón para seguir adelante. Necesitaba prepararse para lo que inevitablemente vendría, pero ¿cómo podría así de pronto enfrentarse a sus propios temores y dar la cara a quienes habían fallado a su familia? La oscuridad de esos secretos ejerciendo presión sobre ella era insoportable. Al cerrar el diario, sintió que el aire en la habitación era diferente, más denso, cada palabra un ladrillo en la construcción de un nuevo camino. Pero, ¿estaba realmente preparada para asumir esa carga? Antes de poder responder a su propia pregunta, la puerta sonó. El sonido hizo eco en su pecho, como un recordatorio de que la confrontación era inminente. Al abrirla, se encontró frente a un rostro familiar, pero la mirada era diferente, tensa y esperanzada al mismo tiempo. Era don Ramón, y su llegada significaba que el momento de la verdad había llegado. Las posibilidades se agolpaban en su mente, cada una más perturbadora que la anterior. En su interior, el eco de su decisión resonaba con fuerza. Estaba dispuesta a arriesgarlo todo, pero
sería suficiente para enfrentar lo que se venía. Las palabras de don Ramón resonaban en su mente mientras lo miraba. Su presencia parecía imbuida de una seriedad que la obligaba a enfrentar el abismo que había decidido explorar. La conversación que se avecinaba la haría descender a las profundidades de su propia fragilidad. Sin embargo, había algo en su mirada, un destello de entendimiento y determinación que la incitó a mantener su postura erguida. María, he venido porque no podemos encerrarnos en nuestras dudas. Hay cosas que deben ser aclaradas antes de que el tiempo nos alcance, dijo él, su voz firme pero cargada de empatía. Esa declaración sencillamente hizo eco en lo más profundo de su ser. El miedo se mezclaba con la incomodidad de saber que debía revelar sus propias vulnerabilidades. A medida que se sentaban en la mesa, la tensión se palpaba en el aire. No era solo una reunión para discutir pruebas o pistas. Era un encuentro donde se enfrentarían a los fantasmas del pasado, tanto de su difunto esposo como los de ella misma. María sintió que estaba a punto de abrir una caja de Pandora que podría traer consecuencias fatídicas. No obstante, su decisión previa se reafirmó. No podía permitir que más secretos acabaran por consumirla. «Necesito entender», comenzó, su voz un susurro que apenas podía sostener. «He leído su diario y descubrí cosas sobre él que no imaginaba. Necesito saber cuánto sabía realmente y si eso implicaba un peligro para Miguel». Don Ramón la miró con un sorprendido interés. Lo que encontró son verdades ocultas, pero también son oportunidades para cambiar el rumbo de lo que está por venir. Su marido, aunque lo amabas, estaba atrapado en una red de manipulación que ni él mismo pudo controlar. María sintió que un torbellino de emociones la invadía. Las palabras de don Ramón eran una confirmación de su angustia, pero también una puerta abierta hacia la acción. Demasiado tiempo había estado cargando los secretos no revelados de su esposo, permitiendo que modelaran su realidad. «¿Qué podemos hacer?», preguntó ahora con un tono decidido en su voz. Su mente corría con posibilidades, estrategias, pero necesitaba que él le mostrara el rumbo a seguir. El camino a la verdad se le presentaba sinuoso, y cada paso podría acarrear consecuencias que ni se atrevería a imaginar. «Comenzaremos por desentrañar lo que realmente sucedió. No podemos dejar que el miedo dicte nuestras vidas», respondió él. «Tendremos que enfrentarnos a aquellos que se beneficiaron de sus acciones. Solo así podremos liberar su legado, y el legado de la verdad». Inspirada por la nueva claridad que ofrecía su compañero, María sintió un crecimiento interior. Su misión ahora no solo era proteger a Miguel, sino también reivindicar el nombre de su esposo. Instintivamente, comenzó a construir un plan, una estrategia para adentrarse en ese laberinto de mentiras que tantos años había habitado. Organizaría sus descubrimientos. Cada puerta que abriera revelaría más piezas de un rompecabezas oscuro. Mientras Lara hablaba y se sumergía en la planificación, se preguntaba si esa nueva determinación podría sostenerla a medida que enfrentaba la confrontación inevitable con aquellos que habían oscurecido su vida. El tiempo apremiaba, y su corazón latía con fuerza. Así sería la primera vez que se acercaría directamente a enfrentar a un antagonista, un momento que sería decisivo. Cuando ya estaban a punto de concluir su encuentro, un golpe en la puerta interrumpió sus ideas. María sintió un escalofrío. ¿Quién más podría estar allí? La ansiedad se adueñó de ella, sabiendo que detrás de esa puerta podrían estar las respuestas o los problemas que aún no había imaginado. Al abrir, se encontró cara a cara con una figura que nunca esperó ver de nuevo. Su corazón se detuvo por un instante. Una complicidad inesperada la llenó de terror y expectativa. Esta persona podría tener la clave de todos los secretos. Sin embargo, ¿estaba María lista para descifrar esa nueva verdad que se presentaba ante ella? Ese instante crucial podría cambiarlo todo, para bien o para mal. María sintió que la mirada de la figura en la puerta la atravesaba. Era Clara, la mujer a quien había evitado durante meses.
Los recuerdos de discusiones pasadas, de una amistad atormentada, regresaron a ella con la fuerza de un torrente. Sabía que Clara había estado conectada con su esposo de una manera que siempre le había inquietado, pero ahora, esa conexión tomaba un nuevo significado. «Clara», murmuró, mientras la incertidumbre se enredaba en su pecho. El regreso de su amiga no era solo un llamado al pasado. Era una intersección directa con el presente desgarrador que desafiaba su reciente resolución. «Necesitamos hablar, María», dijo Clara, su voz firme, pero con un trasfondo de vulnerabilidad. «He estado intentando encontrar la manera de comunicarme contigo. Entiendo que esto es difícil, pero hay cosas que tú no sabes y que él no tuvo valor de decirte. No puedo quedarme callada». María la observó, escudriñando su expresión, buscando señales de sinceridad. Este momento era crucial. La desconfianza se cernía sobre ella como una sombra, pero la promesa de respuestas labraba un camino hacia adelante. Sin embargo, la lucha interna crecía. Podía arriesgarse a abrirse a otra verdad potencialmente dañina. Se sentó con Clara en la sala. Un silencio incómodo envolvía el ambiente antes de que María decidiera romperlo. «Hablo con don Ramón, y esto que traes parece más un riesgo que una oportunidad. Lo sé, pero te debo esta verdad. En el diario de tu esposo, él mencionó cosas que tengo que confesar. Su vida estaba llena de secretos que no podía manejar. Tú mereces conocerlos», Clara explicó, su voz temblorosa, como si las palabras mismas fueran pesadas en su garganta. Mientras Clara relataba historias desgastadas por el tiempo, María se sintió al borde del abismo nuevamente. Los pedazos del rompecabezas de su vida estaban siendo reordenados, y cada revelación parecía multiplicar su carga emocional en lugar de aligerarla. La pena por la pérdida de su esposo se mezclaba con la traición que había sentido por la relación que él había compartido, como si todo su amor hubiera estado construido sobre una base de mentiras. «Entiendo que te sientas traicionada», dijo Clara reconociendo el tumulto interno de su amiga. «Pero lo que quiero que comprendas es que él luchó con sus decisiones. La culpa lo consumía y al final, lo que más quería era protegerte, a ti y a Miguel. No era su intención lastimarte». Los ojos de María se humedecieron. Aquella defensa despertaba una pugna interna, el deseo de creer que su esposo había actuado desde el amor, frente a la necesidad de confrontar su realidad. La vulnerabilidad de Clara hizo que la tentación de abrirse a esta nueva verdad aumentara. Sin embargo, aún había desconfianza latente que no podía ignorar. «¿Qué más sabes? ¿Cuánto realmente conocías de él?», preguntó, su voz ahora un poco más fuerte, decidida a obtener claridad. Tendría que despojarse de sus prejuicios y enfrentarse a las distracciones emocionales, si quería realmente liberarse del peso del pasado. Hay personas que se beneficiaron de su situación, gente a la que él temía, y que ahora te puede estar observando a ti y a Miguel. Han estado interesados en mantener su silencio», respondió Clara, sus ojos reflejando una preocupación genuina. Mientras María escuchaba, una idea comenzó a tomar forma en su mente. La resistencia de su esposo contra aquellos que lo manipulaban podría ser el hilo para tejer un nuevo camino. Nadie más podría obtener el control que habían tenido sobre su vida. Podía usar la información que Clara poseía para armar un plan estratégico que la llevara a descubrir y enfrentar a esos poderosos antagonistas. En ese instante, una chispa de determinación se encendió en su interior. No iba a dejar que el miedo las paralizara más. Clara, a pesar de sus fallas, podía ser una aliada en esta búsqueda de justicia. María finalmente tomó una decisión. Lo que había comenzado como una búsqueda de respuestas se estaba transformando en un combate por su futuro y el de su hijo. «Vamos a desentrañar esto juntas», declaró, el brillo de su voz resonando con fuerza y compromiso. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una inquietante pregunta surgió. ¿Realmente podría confiar en Clara y en el camino que ambas estaban a punto de recorrer? Ese nuevo vínculo también traía consigo un riesgo.
El próximo paso podría configurarse como la 101 confrontación más peligrosa. ¿Cuáles serían las consecuencias de desvelar las verdades ocultas que otros preferirían mantener bajo llave? Mientras ese temor se gestaba, el latido de su determinación acompañaba las dudas, llevándola hacia un horizonte lleno de incertidumbres y desafíos inexplorados. La batalla por la verdad empezaba, pero cada paso podría tener repercusiones que llevarían su vida a un punto de no retorno. María se despertó al amanecer con una mezcla de incertidumbre y esperanza. El día prometía ser un punto de inflexión en su vida, pero las dudas persistían. El compromiso que había asumido al unirse a Clara como aliada la llenaba de un sentido renovado de propósito, aunque la violencia de sus pensamientos la azotaba. Cada decisión que tomara a partir de ahora sería una pieza del rompecabezas que ella debía resolver, y tenía que hacerse también responsable de cómo esas decisiones afectarían el futuro de Miguel. Se pasó las manos por el rostro, esbozando una silenciosa estrategia. Tomar el control de su vida. Esa era la meta. Clara había traído nuevas oportunidades, pero también era una fuente de ambigüedad. Sus intenciones eran inciertas, y el tiempo había desgastado la confianza en su amistad. María levantó la mirada hacia el espejo, y se encontró a sí misma, no como la viuda en duelo que había sido, sino como una mujer decidida a enfrentar sus propios demonios. Rápidamente, se revisó los correos que había dejado a un lado las semanas anteriores. Había un mensaje de don Ramón esperando ser respondido. Su mentor y figura paterna en el trabajo. Él había sido un faro de sabiduría en su vida profesional. María pensó en cómo había descuidado esa parte crucial de su identidad, ocupada en navegar por su pena y en sus relaciones personales. Era el momento de retomar su carrera. Con un suspiro profundo, redactó una respuesta, proponiendo una reunión para hablar de futuros proyectos y sus posibles incursiones en la docencia. La idea de compartir su conocimiento le daba a su mente un propósito que había perdido. Mientras caminaba hacia la cocina, su mente estaba dividida entre lo personal y lo profesional. Había que trazar un plan sobre cómo desentrañar los secretos de su esposo. Clara tenía información, pero el temor de involucrar a más personas en distorsionar su verdad era apabullante. Pero su deseo de justicia, y más que eso, de protección para Miguel, ocupaban su mente. No podía permitirse ser consumida por la desconfianza, pero tampoco podía permitirse la ingenuidad. Después de una taza de café, María se sentó con una libreta, lista para crear un mapa de acción. Anotó lo que sabía hasta ahora, los secretos de su esposo, las personas interesadas en mantener el silencio, y aquella sombra que, como una nube, se cernía sobre su vida. Con cada punto que iba escribiendo, se sentía más empoderada, más capaz de enfrentar lo que venía. Se vio a sí misma no solo como víctima o viuda, sino como una guerrera lista para reclamar su vida de las manos de aquellos que la habían manipulado. El teléfono vibró en la mesa. Era Clara preguntando si podían reunirse esa tarde. En ese instante, la necesidad de claridad y de acción la invadió. María sintió que era crucial llevar la conversación más allá de la revelación de secretos. Quería saber si Clara estaba dispuesta a ser un pilar fuerte, o si su presencia era solo un recordatorio de su pasado fallido. «Vamos a definir nuestras posiciones», respondió, decidida. «Necesitamos reglas claras entre nosotras. Esto no puede convertirse en caos». La tarde llegó, y ambas se encontraron en un café cercano. María sintió la tensión en el aire, un entrelazado de pasado y futuro. Clara llegó con un semblante grave, como si estuviera compartiendo un secreto que podría alterar sus vidas de manera irrevocable. La conversación empezó, y María, aunque nerviosa, sabía que necesitaba llevar el timón con firmeza. Tenía mucho que perder. Mientras hablaban, la revelación de la verdad sobre el pasado de su esposo se transformó en el eje del debate. Pero algo más empezó a suceder.
Una chispa de unión se encendió entre ellas, a pesar de la fragilidad de su confianza. María sabía que estaba pasando de ser una viuda asustada a convertirse en la arquitecta de su destino. Las horas se deslizaron y, mientras el sol se ocultaba, un nuevo plan empezaba a tomar forma en su mente. Pero, en el fondo, la pregunta que seguía inquietándola era, ¿estaba dispuesta a sacrificar su propia paz por respuestas que quizás no estaba lista para afrontar? La noche se acercaba con un aire cargado de incertidumbres. El horizonte se veía oscuro, y en su interior, una nueva batalla se libraba. El camino que elegía María comenzaba a tomar forma, pero la sombra de los secretos del pasado acechaba, y ella sabía que debían enfrentarse más pronto que tarde. Así María se dio cuenta de que esta lucha ya había empezado, y a medida que su determinación crecía, también lo hacía el temor sobre a qué habría de enfrentarse realmente. ¿Cuál sería el precio por conocer la verdad completa? María se despertó esa mañana sintiéndose más decidida que nunca. La cita con Clara había ampliado su visión. La conversación era solo el primer paso. Ahora se encontraba al borde de una intersección en su vida, donde cada decisión podría llevarla a un nuevo destino. Mientras se duchaba, el agua caliente caía sobre su piel, como si cada gota pudiera también limpiar su mente de la confusión y el miedo. Al vestirse, optó por un atuendo que la hacía sentir empoderada. Una blusa colorida y unos pantalones que se adaptaban a su figura, recordándole que su autoestima no había desaparecido. Eso era un símbolo de su transformación. No solo se trataba de investigar sobre su esposo, sino también de reencontrarse a sí misma. En la mesa de la cocina, la respuesta que había redactado a don Ramón aún aguardaba a ser enviado. Ya no podía ignorar su carrera. Gracias a su mentor había aprendido a ser una líder, a ser una voz respetada. Decidió que asistir a la reunión con don Ramón era una necesidad imperiosa. No solo se trataba de un cambio profesional, sino de una oportunidad para redescubrir sus talentos. En su cabeza, comenzó a idear un plan sobre su participación en la docencia. Preparar una clase sobre la historia del arte, de cómo cada pincelada contaba una historia, resonaba profundamente con su deseo de dar un sentido a la verdad. Con esa idea, pulsó enviar en el correo, liberando una carga emocional que había llevado durante tanto tiempo. Los siguientes días, María se sumergió en la investigación. Comenzó a trazar un mapa de conexiones, no solo sobre las mentiras que habían rodeado su matrimonio, sino también sobre las oportunidades que su carrera podría ofrecerle. Se dio cuenta de que había estado construyendo su futuro, mientras se aferraba a un pasado que ya no existía. Cada nuevo enlace que encontraba sobre su esposo la empujaba a tomar decisiones difíciles, y la incomodidad del proceso la despertaba a una nueva realidad. Clara, quien había sido su apoyo desde el comienzo, parecía empezar a cambiar ante sus ojos. A medida que María compartía sus descubrimientos, notaba una inquietud creciente en su amiga. Esta tensión era palpable cada vez que Clara recibía una llamada sorpresiva, o se mostraba evasiva sobre sus actividades. Aunque había un acuerdo tácito de sinceridad, cada vez se sentía más como una negociación tensa que una verdadera alianza. Para mantener el control de la situación, María decidió que sería proactiva. Una tarde, después de una larga jornada de trabajo, María se sentó con toda la información recopilada y una pregunta que la atormentaba. ¿Podía confiar ciegamente en Clara? Era tiempo de confrontar esta incertidumbre. Esa noche, mientras el silencio caía sobre su casa, ella empezó a escribir una serie de preguntas que cuestionaban no solo a su amiga, sino también su lealtad y las implicaciones de su mutua dependencia. Días después, se reunió nuevamente con Clara en un pequeño parque, donde la brisa suave la ayudó a calmar los nervios. Sin titubear, María planteó sus preocupaciones directamente. Clara la miró fijamente, y en ese instante, una nueva oscuridad apareció en sus ojos. Había algo que no encajaba en su reacción. La defensa era evidente,
pero también la posibilidad de que Clara no fuera quien decía ser. Mientras hablaban, María sintió una oleada de fuerza recorriéndola. Enfrentar esa conversación no solo representaba el deseo de mantener la verdad en su rumbo, sino también la reclamación de su propio espacio personal. No podía permitirse más sombra de la desconfianza. Al finalizar el encuentro, algunas preguntas aún quedaban sin respuesta. ¿Qué pasaría si Clara albergaba secretos más oscuros? La idea le provocaba un escalofrío. María se dio cuenta de que había superado una victoria en sí misma. Sabía que la verdadera lucha apenas comenzaba, y cada paso que diera a partir de ahora definiría quién se convertiría. No obstante, aún existía un dilema. La búsqueda de la verdad podía llevarla a abrir puertas que quizás era mejor dejar cerradas. Ese pensamiento la mantuvo despierta esa noche, obligándola a cuestionar a quién realmente podía llamar amiga. En su mente, un nuevo mantra surgía con claridad. Conocer la verdad significa abrazar el peligro. Y con esa convicción, empezó a planear una estrategia que la llevaría a cruzar límites, a desafiar situaciones que nunca había pensado alcanzar. Pero en lo más profundo, la pregunta seguía persiguiéndola. ¿Quién estaba lista para enfrentar lo que continuaba oculto? La respuesta se asomaba, aunque el miedo a lo desconocido seguía susurrando en su oído. Con la determinación enraizada en su ser, María se dispuso a explorar su entorno con una mente renovada. El día siguiente a su conversación con Clara, decidió retomar ese impulso hacia la revelación que había empezado a atisbar. Se sentía como una oruga que ha comenzado su metamorfosis. Sabía que algo en su vida estaba a punto de cambiar radicalmente. Comenzó a replantear su enfoque del trabajo. La sala de profesores de la nueva universidad era su siguiente objetivo. Quería sumergirse en un ambiente donde no solo pudiera compartir su amor por el arte, sino también comenzar a construir una comunidad, un puente para los estudiantes que buscaban inspiración en la historia y la creatividad. Sin embargo, esa decisión implicaba un compromiso sereno y al mismo tiempo desafiante. En cuanto cruzó las puertas de la universidad, el aire se sentía distinto. Una mezcla de anticipación y ansiedad la envolvió, y cada paso resonaba en sus oídos como un recordatorio de que estaba allí para reapropiarse de su vida. Cuando conoció a sus futuros colegas, la conversación fluyó con facilidad, pero había algo más en juego. Su mente no podía evitar preguntarse si aquellos rostros eran tan genuinos como parecían. La confianza, una vez más, se convirtió en un bien escaso. La charla con los colegas sobre educación artística la iluminó, despertando su deseo de participar activamente. Los nombres de artistas famosos, las historias que sacuden el alma, ese era el mundo que ella quería habitar. Comenzó a escribir un borrador de su primer curso. Al crear lecciones que se entrelazaban con sus propias experiencias personales, sintió cómo la antigüedad de sus inseguridades se desvanecía ante la luz de lo que podía construir, no solo como docente, sino como mujer. Sin embargo, había un trozo de su vida personal que continuaba generando tensión, su relación con Clara. El silencio que seguía a su conversación la inquietaba. En un intento por despejar la niebla de la desconfianza, María decidió investigar más sobre la vida de su amiga. No se sentía bien al hacerlo, pero la necesidad de hacer conexiones la empujaba desde dentro. Comprendía que no era solo un acto de desconfianza, era su búsqueda por la verdad. A medida que aumentaba su indagación, María empezó a recorrer las redes sociales y a preguntar discretamente a conocidos en común. Cada nuevo descubrimiento parecía formar un mosaico, pero el cuadro que se delineaba no era del todo claro. En su mente, evocaba el mantra que había adoptado: la verdad trae consigo el peligro. Cada pieza que encajaba también podría ser un paso más hacia el abismo, hacia la revelación de algo que quizás sería mejor dejar sin explorar. Al llegar a casa una tarde, se encontró con un mensaje inesperado en su bandeja de entrada. Era de Clara.
La invitaba a tomar un café. Sin pensarlo, aceptó. En su mente, las preguntas se apilaban como los libros en una biblioteca sin categorizar. ¿Se atrevería a interrogarla sobre sus secretos? Su corazón pulsaba con la mezcla palpitante de ansiedad y resolución. Esa noche, mientras preparaba su atuendo, revisó el juego de emociones dentro de ella. Se trataba de una doble batalla, una hacia Clara y otra hacia arriba, hacia la mujer fuerte que empezaba a emerger. En la mañana que siguió a la tensión de su inminente encuentro, una revelación la sorprendió. Y si la verdad de Clara no solo afectaba su relación, sino todo lo que había construido en este nuevo capítulo. Con un nudo en el estómago, se dio cuenta de que al lanzar preguntas hacia su amiga, podría arriesgar la red que empezaba a tejer con sus propios sueños. La cita con Clara se tornó inevitable. Debía decidir si enfrentaba la verdad en la sombra, o si se quedaba en la superficie. Esa elección resonaba en sus adentros, como el eco de un tambor de guerra. No podría desviar la atención nunca más. En el momento que entró a la cafetería, su mirada se fijó en la figura de Clara al fondo. La duda y la necesidad de claridad luchaban en su interior. Así como su corazón se aceleraba, una pregunta se asomaba. ¿Estaba realmente lista para desentrañar lo desconocido? Sabía que ese momento definiría no solo su relación con Clara, sino su propio destino. Con esa incertidumbre palpitante, María respiró hondo y cruzó el umbral. La verdad la aguardaba. María se sentó frente a Clara en el café, sintiendo cómo la ansiedad se mezclaba con la determinación. El aire entre ellas era denso, cargado de palabras no dichas y secretos ocultos. Clara la miraba con una expresión que María no podía descifrar. ¿Era preocupación o despecho? La tensión era palpable, y su corazón latía con fuerza, como si anticipara el desenlace de una batalla que llevaban meses librando en su interior. «Necesitamos ser sinceras la una con la otra», comenzó María, dispuesta a enfrentar sus temores. «Hay muchas cosas que tengo que preguntarte, y necesito que seas honesta». La mirada de Clara pareció intensificarse, como si entendiera que el momento de verdad había llegado. María continuó. «Tu presencia en mi vida ha sido fundamental en estos últimos tiempos, pero siento que hay más de lo que me has contado sobre el pasado de mi esposo. No puedo ignorar la sombra que se cierne sobre nuestra amistad». Las palabras fluyeron de su boca, cada una declaración de independencia y coraje. Este no era solo un encuentro casual, era un enfrentamiento inminente con la verdad. Clara hizo una pausa, su expresión cambiando lentamente de tensión a vulnerabilidad. «Tienes razón, María. He ocultado cosas, no porque quisiera mentir, sino porque la verdad es complicada. Tu esposo estaba entrelazado con asuntos que no podía compartirte, incluso si quería protegerte de ello». Las palabras salieron como un susurro, pero cargaban el peso de años de secretos. «Sabía que había cosas que no me contabas», dijo María, sintiendo la ira y la pena entrelazarse de nuevo. «Él te confiaba cosas que yo nunca conocí. Si hubieras tenido el valor de hablarme». La frase quedó en el aire, como una crítica doliente, pero lo que realmente quería expresar era la decepción. Clara asintió, su mirada sincerándose. «Lo sé. Pero no solo se trataba de protegerte a ti, también era por mí. La conexión con tu esposo me mostró que hay sombras que se extienden más allá de lo que vemos. Hay nombres y rostros que desencadenaron la traición. Personas que no dudarían en destruir lo que él y su pueblo amaban por su propio beneficio». La revelación fue un golpe a la mandíbula. María sintió un torrente de emociones surgir. Había asumido que el pasado estaba cerrado, pero ahora había nuevas capas que descubrir, un nuevo campo de batalla. «¿Quiénes son esos poderosos de los que hablas?», preguntó María, su voz firme, a pesar del temor que pudiera surgir. A medida que Clara comenzó a desglosar la historia, el relato de su esposo se desnudó ante ella.
Los hombres de poder que habían manipulado sus acciones, los antiguos amigos que se habían convertido en traidores, todo se entrelazaba en un esquema que la llenaba de rabia y desesperanza. Era como si una red de mentiras comenzara a desenredarse ante sus ojos. «Debemos luchar», dijo Clara al finalizar su descargo. «Tu esposo soñaba con un futuro mejor para su pueblo. Si seguimos sus pasos, podemos dar vida a su legado, pero necesitamos unir nuestras fuerzas. Esta no es solo tu batalla, es también mía». A pesar de las complicaciones y heridas profundas, Clara tendía la mano, ofreciéndole una aliada en esta nueva lucha. María miró a su amiga, llenándose de un nuevo sentido de propósito. Había pasado demasiado tiempo atrapada en el dolor de la pérdida y en la confusión, pero ahora comprendía que debía transformar esa pérdida en acción. «Sí», respondió, su voz firme y decidida. «Si hay algo que he aprendido es que no voy a ser una víctima más. Este es mi momento de reclamar lo que es justo para mí y mi pueblo». Con una nueva claridad en su mente, la determinación revitalizó a María. Ella crearía un plan, una estrategia para confrontar a esos que habían herido a su familia y su comunidad. Había llegado la hora de que sus manos, que habían trabajado la tierra con tristeza, ahora sembraran las semillas de la justicia. Esta era su batalla, y no estaba dispuesta a luchar sola. Las semanas siguientes fueron un torbellino. María y Clara se sumergieron en la investigación, recolectando testimonios y evidencias sobre quienes habían traicionado a José, el difunto esposo de María. Sus reuniones, ahora llenas de intención y fervor, transformaron la desesperación en un ímpetu de cambios. Comenzaron a planear una reunión con los miembros del pueblo, un lugar donde cada voz y cada historia pudieran ser escuchadas. María comenzó a notar en su reflejo un resplandor que no creía posible. Era la luz de una nueva mujer, fuerte y determinada. El día de la reunión llegó. María se encontraba frente a una multitud llena de versiones de su propia historia. Cada rostro representaba la lucha, la resistencia y la esperanza. «Hoy nos reunimos no solo para recordar lo que hemos perdido, sino para hacerle frente a lo que hemos soportado», comenzó. Sus manos ahora eran poderosas, gesticulando con fervor mientras relataba tanto las injusticias sufridas como los sueños de un futuro diferente. Y, conforme avanzaba, la sensación de su valor crecía. Cuando finalizó su discurso, el silencio dio paso a murmullos. Las reacciones crecieron como un eco, resonando con historias de traición que habían dolido en silencio. Aquella noche, María se convirtió en una voz, no solo para sus propios miedos, sino para todos aquellos que alguna vez se sintieron impotentes. Finalmente, la respuesta de su comunidad fue unánime. «Estamos contigo, María». La conexión que había buscado por tanto tiempo entrelazaba el espíritu de su esposo y de su hijo. Se produjo un movimiento de empoderamiento en el aire. Se sentía palpable. El sueño de su esposo no solo se había mantenido vivo, sino que había encontrado un nuevo hogar. María se había convertido en su heredera. Al entrar en esta nueva fase de su vida, se sintió renacer, no solo como una madre, sino como una líder. Ya no habría más sombras acechando su vida. Tenía luz suficiente para iluminar su camino y el de quienes la rodeaban. Así, la mujer que una vez se sintió atrapada por el peso de la traición y la soledad, ahora llevaba consigo no solo el legado de su esposo, sino también la fuerza de su propia verdad. María había logrado superar miedos y dudas, erigiéndose como el faro de esperanza que su pueblo necesitaba. El futuro era suyo para construir, y en su corazón, un deseo nuevo resplandeció: ayudar a otros a encontrar sus propias voces y perseguir la justicia. Era el momento de seguir adelante, ampliar su historia, transformar un pasado oscuro en uno lleno de potencial. María sabía que la lucha apenas comenzaba, pero estaba lista. Su viaje había sido arduo, pero todo valía la pena por el propósito que, al fin, había reclamado como propio.
En su mente resonaba la frase que había aprendido a lo largo de los años. El cambio comienza desde adentro. Y así, con firmeza y confianza, un nuevo capítulo de su vida se abría ante ella, uno que abrazaba la verdad y celebraba la fuerza que finalmente había encontrado. No podía esperar a compartir esta nueva jornada con todos. Para ello, María sabía que su comunidad necesitaba estar unida. Los sueños de su padre, la capacidad de su hijo y las luchas de tantos otros estaban iluminando el camino. Su historia, que había empezado en la oscuridad, ahora brillaba con esperanza, y mientras miraba hacia el horizonte, sabía que lo mejor aún estaba por venir. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal, para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Recuerden, solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. No esperen ni un segundo más para compartir.